Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos nuevamente demoliendo mitos de la política en vivo a las 11:14 de la noche desde la ciudad de Berlín. Gélida noche por aquí. Comenzamos la transmisión número 99 con un tema más que especial, porque en la transmisión de hoy vamos a establecer el foco en la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la señora Annalena Baerbock, sobre la cual la semana pasada aparecieron documentos reveladores respecto a su historia familiar, más concretamente respecto a su abuelito, un muy simpático abuelito nazi, sobre el cual aparecieron revelaciones desconocidas hasta el momento. Así que en la transmisión de hoy vamos a presentar las revelaciones, como así también las vergonzosas reacciones de los medios alemanes, con alguna excepción, alguna honrosa excepción. Comenzamos entonces por ahí ya con varios demoledores y demoledoras conectadas, como Martín Muñoz desde México, Víctor Clemente desde Alicante, Agro Red Norte desde Piura, Perú, Beatriz Pulido, como siempre, nos acompaña desde la moderación, desde la Ciudad de México, la queridísima Ciudad de México DF. Comencemos entonces con esta bomba informativa surgida la semana pasada en la revista Bunte. Vamos a presentar en primer lugar la publicación de Bild referida a las revelaciones surgidas en la revista Bunte. Comienzo por Bunte. Bunte en realidad, la revista Bunte carece de interés en la política como tal, representa una publicación dedicada a la prensa del corazón, como la llaman, a el chusmerío, los chimentos, algo así como la revista Hola en España o la revista Gente en Argentina. Sin embargo, la semana pasada, en su edición impresa, presentó esta bomba. Lamentablemente carecemos de acceso a esa publicación impresa porque no apareció en línea. Por ende, vamos a presentar la primera noticia o la primera publicación de esta noticia en los medios digitales y, por cierto, la más popular de todas, la noticia a partir de la cual comenzó la difusión de esta bomba. Y, por cierto, esta noticia publicada aquí por Bild, esta columna publicada por Bild, recordemos una vez más las características de este matutino llamado Bild. Bild en alemán, la palabra Bild, ¿qué representaría? Cuadro, imagen, ¿sí? Imagen, cuadro, esa es la traducción literal. Esta la publicación más popular de Alemania y, si no recuerdo mal, el matutino con más tirada en el mundo, una publicación de carácter amarillista, un eh, pasquín eh, abiertamente sensacionalista, algo parecido al The Sun británico. Bueno, esta la publicación a partir de la cual comenzó este escandalete, la publicación de el matutino Bild, con este título: Mi abuelo y los nazis, documentos revelados. Por momentos pueden aparecer en la traducción del navegador errores, en ese caso yo los voy a rectificar, pero hasta aquí más o menos todo entendible. Mi abuelo y los nazis, lo que la ministra de Asuntos Exteriores no sabía sobre
su abuelo Valdemar. Eso de no sabía, según la propia ministra. Ya comenzaron las dudas al respecto. Y aquí, como ilustración, una foto de la ministra tomada la semana pasada sobre el fondo de una foto de su abuelito, del abuelito Valdemar. La ministra de Asuntos Exteriores Baerbock y su abuelo Valdemar no quiso ocultar sus lágrimas cuando Marcel Reif, un periodista, habló hace una semana en el Bundestag en memoria de las víctimas del nazismo. Sirvió como coronel de la Wehrmacht, bueno, del ejército, en la Segunda Guerra Mundial y no habló de ello durante décadas. La foto efectivamente de Annalena conmovida, con lágrimas en los ojos, en una escenificación para mí verdaderamente lamentable considerando la política guerrerista de esta señora. Bueno, la semana pasada un periodista realizó, un periodista descendiente de judíos, un periodista bastante renombrado aquí en Alemania, en el marco de una sesión especial en el Parlamento alemán, realizó un discurso, realizó una em, ponencia pública en la cual recordó bueno, los sufrimientos de su padre nazi, como los de toda su familia, algo naturalmente muy emocionante, pero que precisamente apareciese la ministra Baerbock ahí y lloriquease como un pollito despellejado, no respondió de ningún modo a eh, el convencimiento de esta ministra o su ablandado corazón, sino a una escenificación verdaderamente patética y sobreactuada. Pero bueno, aquí el contraste, ¿no? El llanto por las víctimas del nazismo, mientras que su abuelo participó activamente en el nazismo, según las revelaciones recientemente publicadas, una vez más, primero por la revista Bunte en su edición impresa y posteriormente recogidas por Bild. Eh, como aclaración, el hecho de que su abuelo hubiese participado en el nazismo no determina de ningún modo que ella presentase simpatías por el nazismo, no podemos responsabilizar a las personas por los crímenes cometidos por sus abuelos o por sus padres, cada quien debe responder por sus actos, pero claro, cuando una ministra patrocina las masacres perpetradas por el gobierno de extrema derecha del premier israelí Netanyahu contra los civiles indefensos en Gaza y en particular contra muchísimos niños, o bien cuando una ministra motoriza una guerra hasta el último ucraniano, como de alguna manera caracterizaron en varias ocasiones los líderes occidentales a la estrategia destinada o a la estrategia asignada a Ucrania, ¿sí? Cuando una ministra patrocina la guerra en Ucrania sin acometer ningún intento de eh, negociación para la salida acordada del conflicto, bueno, ahí sí aparecen las dudas respecto a la importancia del legado familiar. Pero presentemos más concretamente las revelaciones en detalle. ¿Qué necesitan saber los nietos sobre sus abuelos? ¿Qué dice una ministra de Asuntos Exteriores alemana sobre su abuelo y la Segunda Guerra Mundial? Annalena Baerbock, perdón, de 43 años, a quien le gusta hablar en eventos conmemorativos sobre su abuelo Valdemar, nacido en 1913 y muerto en 2016 a los 103 años, y las lecciones que aprendió de su historia de guerra, ahora se hace esta pregunta, ¿sí? ¿Qué necesitan saber los nietos sobre sus abuelos y qué dice una ministra de Asuntos Exteriores alemana sobre su abuelo y sobre la Segunda Guerra Mundial? Debido a que ahora la revista, la publicación Bunte cita el expediente de la Wehrmacht del ejército de Waldemar Baerbock, bueno, debido a eso aparecen estas preguntas. Esta es la forma de redacción muy particular de
de este matutino Bild con preguntas, respuestas, sin una formulación clara de los párrafos, algo muy sencillo para la lectura. Pero bueno, la información de todos modos bastante clara. El Bund, esta publicación, este semanario, este semanario dedicado a la prensa del corazón, presentó este expediente del ejército alemán, en particular del ejército alemán durante el nazismo, respecto a Waldemar Beerbock, el abuelo de Anna-Lena. Durante la guerra, el abuelo de Anna-Lena trabajó como ingeniero en una unidad que reparaba cañones antiaéreos, armas antiaéreas. El expediente contiene la evaluación de que el coronel, KRO, así lo llamaban, el significado de esta abreviatura oficial de guerra, el coronel Waldemar Beerbock no solo es un oficial, sino también un ferviente partidario del nacionalsocialismo. Contextualizo un poco. En ese entonces, las Fuerzas Armadas alemanas, nazis, realizaban informes, realizaban reportes sobre sus integrantes y mucho más aún sobre sus oficiales. En esos reportes, naturalmente, presentaban las acciones o presentaban una evaluación de el trabajo de los soldados y de los oficiales en términos militares, pero naturalmente también realizaban una evaluación de su convencimiento como nazis o en todo caso presentaban las dudas respecto a su ideología, si solamente participaban como soldados sin mucho convencimiento o si verdaderamente aparecían convencidos de la locura del nazismo. Bueno, evidentemente el abuelito Baldi, así lo podríamos llamar a Valdemar, efectivamente aparecía fuertemente convencido de la locura nazi. Literalmente dice que es un nacionalsocialista incondicional. Ha leído el libro de Hitler, Mein Kampf, y está completamente basado en el nacionalsocialismo. Recuerden que nacionalsocialismo básicamente llamaban los nazis al partido nazi. El partido nazi en realidad presentaba el nombre de Partido Nacional Socialista de Alemania o Nationalsozialistische Partei Deutschlands en alemán, ¿sí? Según los archivos federales, en los expedientes personales casi siempre se encuentran frases como se mantiene firme en la cosmovisión nacional socialista o representa la cosmovisión nacional socialista y sabe transmitirla a sus subordinados o un Estado nacional impecable, actitud socialista o nacional socialista. Aquí evidentemente un error de la traducción, quizás lo pueda. Ahora sí. Representa la cosmovisión nacionalsocialista, sabe distribuirla entre sus subordinados y presenta una posición eh, eh, sin inconvenientes o sin problemas o fuertemente nacionalsocialista. Einwandfrei, no recuerdo exactamente la traducción de ese adjetivo, ¿no? Sin intermediarios, algo así, más o menos. ¿Sí? Bien. En 1944 se le concedió la Cruz al Mérito de Guerra con Espadas, un galardón militar de muchísimo valor entre los nazis. Por aquí, la bajada de la foto, simplemente un soldado, también un ferviente partidario de los nazis, Waldemar Baerbock, muerto a los 103 años, no quiso hablar de ello durante décadas. Dijo tarde, estuve en la Wehrmacht, estuve en las Fuerzas Armadas alemanas nazis. Baerbock aparentemente no sabía nada. ¿Sabía Annalena Baerbock cuando mencionaba a su abuelo en sus discursos que él no solo era un oficial de entre 20 y 30 años, sino quizás también un nacionalsocialista profundamente convencido? Preguntó Bild. La respuesta de su ministerio, no respondió ella, sino que su ministerio respondió. La ministra de Asuntos Exteriores no conocía los documentos.
Qué llamativo. Bueno, quizás no parecía familiarizada con estos documentos, pero de seguro parecería familiarizada con los pormenores de la historia de su abuelito, ¿verdad? De lo contrario, podríamos por lo menos caracterizarla como poco interesada en la historia, en su historia familiar y en la historia de Alemania. Algo bastante importante para un ministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores. Bildt lo sabe, el abuelo y la guerra durante décadas fue un tema delicado en la familia Baerbock. Cuando Baerbock y el ex ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, responsable, por cierto, de la participación alemana en el bombardeo a Yugoslavia, otro verde históricamente pacifista devenido en guerrerista, cuando hicieron campaña en 2021 en el puente germano-polaco en Frankfurt-Oder, Baerbock también habló de que su abuelo estuvo allí durante la guerra. Yo recuerdo esa intervención durante la campaña. El padre de Annalena Baerbock llevaba décadas discutiendo con su padre Valdemar porque el mayor no quería contarle al niño nada sobre él ni sobre la guerra, porque él, como millones de otros retornados de la guerra, permaneció en silencio. Bastante condescendiente el artículo, ¿no? Todo achacado al viejito nazi, al abuelito de 103 años, la falta de interés en tanto haber realizado investigaciones familiares, tanto el hijo de Valdemar Baerbock como la nieta de Valdemar Baerbock, Annalena, eso no aparece en ningún lado. Solo cuando la exposición de la Wehrmacht recorrió Alemania a finales de los años 90, el abuelo Valdemar encontró las palabras: yo estuve en la Wehrmacht, ¿sí? En la Wehrmacht, una vez más, el ejército. Se sienta y escribe un cuaderno familiar también sobre expulsión y guerra. Nadie de la familia Baerbock tampoco investiga los archivos de la Wehrmacht. Bueno, acá sí mencionado, ¿sí? Aquí en la bajada de la foto, cuando el legendario periodista Marcel Reif habla de él y de su padre judío en la conmemoración del Holocausto, Baerbock se siente abrumada por los sentimientos y pensamientos sobre sus propios hijos, no sobre el abuelito, evidentemente. Cuando Valdemar Baerbock murió el 24 de julio de 2016 a la edad de 103 años, dejó el pequeño libro de familia a sus nietos. En él se lee la frase: qué suerte tan increíble tienes de no tener que vivir la guerra. Cuando su nieta, Annalena Baerbock, se preparaba para convertirse 5 años después en la primera ministra de Asuntos Exteriores en Alemania de posguerra, el abuelo Valdemar apareció en su libro. Ahora, un libro titulado Ahora, el libro de Annalena titulado Ahora o titulado Now, un libro de campaña publicado por ella en 2021, si no recuerdo más, en su campaña hacia eh, la, hacia el cargo de canciller alemana, de primera ministra. Naturalmente no pudo aparecer en el primer lugar, pero sí realizó una elección relativamente buena y eso determinó que el Partido de los Verdes pudiese generar una alianza con el Partido de la Socialdemocracia, con el Partido de los Liberales también, y en esa alianza ella eh, fue comisionada con el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. En ese contexto apareció su libro llamado Now, Ahora. Y cuando habla de Europa en Frankfurt Oder en 2022, habla de la guerra del abuelo y lo que vio exactamente en ese lugar. En enero de 1945 llegó desde el este al actual Slubice y luego a Frankfurt Oder. Ahora vamos a presentar lo dicho por Annalena Baerbock en aquel momento, tanto en ese acto como en su libro de campaña, antes de que apareciesen estas revelaciones, porque efectivamente recordaba a su abuelo, pero no lo recordaba en términos condenatorios, sino que lo recordaba en términos bastante alegres, de alguna manera. Ahora se queda para siempre la pregunta: ¿era el abuelo de Baerbock algo más que solo un soldado? Su abuelo se llevó la respuesta a la tumba. No, no, que de respuesta a la tumba nada, mi querido amigo. Es mucho más que solo un soldado convencidamente nazi, ¿sí? Aquí una nota ligada, cuando no pueden presentar una noticia de este tipo sin una referencia a Rusia, ninguna relación de esto con Rusia. El abuelo de la ministra de Asuntos Exteriores, un nazi convencido, eso no determina la ideología política de la nieta, naturalmente, más allá de las barbaridades llevadas a cabo por
esta señora, pero no pueden abandonar el tema de obsesión de los medios alemanes. El Kremlin, el abuelo y el ministro. Cuando el Kremlin lanza una campaña de mentiras contra Baerbock en 2021 y 2022, el abuelo Valdemar también aparece una y otra vez. Los locutores del Kremlin en Alemania titulan Annalena Baerbock, la reunificación de Europa sobre los hombros de su abuelo de la Wehrmacht. Baerbock sigue los pasos de su abuelo. Con ello se pretende reforzar la imagen de Alemania como enemigo de Rusia. La onda propagandística de RT Deutsch en 2022. Nos queda preocuparnos de que su lucha y su Europa no se parezcan en nada a las ideas de su abuelo y que la reunificación que celebran Europa no tenga lugar si se miran los modelos históricos. Bueno, a la luz de todo lo sucedido después, las palabras de RT en alemán de 2022 no parecían eh, muy alejadas de la realidad en cuanto a la preocupación de la influencia del abuelo en la nieta. Pero bueno, esta es la noticia presentada de manera muy condescendiente en el Bild. No solo eso, sino que acompañaron además esta publicación con algo todavía más condescendiente. Yo lo caracterizaría directamente como totalmente patético, totalmente patético. Esto de aquí vamos a presentarlo también para, de alguna manera, determinar la exoneración de cualquier culpa de Annalena o de cualquier sospecha o de cualquier eh, malentendido, por llamarlo de alguna manera. Uno de los principales columnistas de este pasquín amarillista llamado Bild, de este periódico sensacionalista, y en esta columna titulada Querida Annalena Baerbock, el señor Wagner, columnista, Franz Josef Wagner, básicamente presenta una carta destinada a Annalena Baerbock, titulada Querida Annalena Baerbock. Atención a las cosas puestas acá porque verdaderamente generan vergüenza ajena. Querida Annalena Baerbock, también sé poco sobre mi padre. Él es un vacío en mi vida. Extraño los años que estuvo en la guerra como tu abuelo. Cuando mi padre, que volvió de la guerra, llegó a mi vida, yo ya sabía andar en bicicleta. Era un hombre delgado con los pies congelados. En el pueblo donde crecí, los hombres regresaban sin brazos ni piernas. Mi madre aplicó crema en las piernas rojas de mi padre con leche que ella había pedido. Nunca habló de la guerra. Más tarde, cuando murió, supe que había sobrevivido en el cadáver de un caballo. Crecí en los años 50, sonó Capri Fisher desde la radio portátil, o sonaba Capri Fisher desde la radio portátil. Experimenté el milagro de Berna. Se entregó el Volkswagen número 1.000.000. Auschwitz fue algo que salió en la televisión con fotografías en blanco y negro. Ahora que millones de personas se manifiestan contra la derecha, nietos e hijos se preguntan, ¿qué hicieron nuestros padres durante la era nazi? Ya no podemos hablar con ellos. Annalena Baerbock tiene 43 años, sus dos hijas tienen 9 y 13. Es su bisabuelo el que estuvo en la guerra. En casi todas las familias alemanas hay un abuelo que guarda silencio sobre los horrores de los nazis. Saludos cordiales, Franz Josef Wagner. Una carta exoneratoria debido a que, según este señor, en casi todas las familias alemanas hay un abuelo nazi que guarda silencio sobre los horrores de la guerra, lo cual en primer lugar representa una mentira. Representa una mentira porque no todos los abuelos alemanes participaron convencidamente en el nazismo, sí participaron en la guerra, naturalmente, pero no todos aparecían fervientemente adscritos al nacionalsocialismo, ni mucho menos. Muchos, de hecho, lo rechazaban en su foro interior, pero claro, en el marco de una dictadura tampoco podían exteriorizarlo. En segundo lugar, eso por un lado. En segundo lugar, muchos de los alemanes de aquel entonces, posteriormente sí exteriorizaron
lo sucedido en la guerra, realizaron una autocrítica, un mea culpa, participaron a sus hijos y a sus nietos de las barbaridades llevadas a cabo por el nazismo, así que esto de un abuelo en silencio también representa una mentira en ese sentido. Tercer elemento, aun si apareciese un abuelo nazi en silencio, representa una obligación de sus hijos y de sus nietos de terminar lo sucedido en aquel tiempo y más aún lo llevado a cabo por uno de los familiares propios de la familia, uno de los tuyos de alguna manera, ¿sí? Así que este intento de exoneración verdaderamente lamentable, paupérrimo. Aquí podemos presentar otro de los muy condescendientes artículos respecto a esta situación. Ella no realizó declaraciones al respecto, solamente respondió el ministerio, pero ella no realizó declaraciones. Yo en su lugar hubiera respondido personalmente, claro, no quiere su imagen angelical enchastrada con estas cosas, ¿no? Tan desagradables. Presentemos ahora otro reporte más, en este caso de la publicación Focus, también esta una publicación liberal conservadora, especializada en temas económicos. Presentemos primero el video. Die deutsche Bundesministerin Annalena Baerbock hat sich in der Vergangenheit häufig zur NS-Vergangenheit ihres Großvaters Waldemar Baerbock geäußert. La ministra de Relaciones Exteriores se ha referido en varias oportunidades al pasado de nazi de su abuelo Waldemar. Laut Wehrmachtsakten, aus denen das Magazin Bunte zitiert, war Waldemar Según las actas del ejército alemán citadas por Bunte, Baerbock nicht nur Offizier, sondern auch ein, Zitat, bedingungsloser Nationalsozialist. según estas actas, el abuelo Waldemar no era solamente un oficial, sino literalmente, o en una cita literal, un nacional socialista incondicional. Bedingungsloser Nationalsozialist. Er war Ingenieur in einer Einheit, die Flakgeschütze reparierte und Era ingeniero en una unidad que reparaba armamento defensivo, sí, armamento de defensa. ein glühender Anhänger der Nazis. Y esto rápido porque la censura, y un fuerte defensor de los nazis. A ver, aquí. Leyó varias veces, eso pasado rápido, perdón por la posibilidad de la censura, leyó muchas veces Mi lucha de Hitler y estaba centrado fuertemente en el nazismo. Im Jahr 1944 sollte er das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern erhalten, eine hohe En 1944 recibió la Cruz de Guerra, el galardón a la Cruz de Guerra con espadas, una gran condecoración de los nazis, una importante condecoración de Auszeichnung los der nazis. Nazis. Annalena Baerbock hat offen darüber gesprochen, dass ihr Großvater Offizier war, ob sie von Annalena Baerbock ha muchas veces comentado que su abuelo era oficial. Si sabía de sus ideales nazis, todavía no está claro. seinen Nazi-Idealen wusste, ist jedoch unklar. Die Dokumente waren der Außenministerin nicht bekannt. Los documentos eran desconocidos por la ministra, dijo en una respuesta al ministerio respecto a una consulta del diario Bild. Und heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der Bild-Zeitung. Waldemars NS-Vergangenheit war ein kontroverses El pasado de Waldemar era un tema controversial dentro de la familia. Recién en los años 90 aceptó, confesó que había sido parte del ejército. Thema innerhalb der Familie. Erst in den 90er Jahren gestand er, dass er Teil der Wehrmacht war. Bueno, una vez más, nuevamente, un nuevo reporte bien condescendiente
Aquí básicamente escritas las mismas cosas. Sí, básicamente las mismas cosas en este esfuerzo de la prensa alemana por la limpieza de la imagen de Annalena. Pero aquí lo interesante, yo en un trabajo de búsqueda hoy pude, por ejemplo, recoger del arca de los recuerdos esto de aquí. Aquí una publicación de 2021, cuando Annalena aparecía en campaña, cuando aparecía fuertemente abocada a su campaña, y en el marco de esa campaña, como ahora acostumbran muchos políticos, presentó un libro sobre su vida, de alguna manera como acción propagandística para su campaña, para que la catapultara a los primeros planos. Bueno, presentaba en ese libro su programa, algunas cosas ligadas a Alemania, pero también un capítulo ligado a su vida personal. Y aquí lo interesante, está el reporte del libro en Spiegel. Baerbock utiliza a menudo su propia biografía e historia familiar en el libro como modelo para sus posiciones políticas. ¿Sí? Aparentemente, según su propio libro, su vida, su historia familiar determinó sus posiciones políticas. El desarrollo profesional de su madre, que estudió pedagogía social como educación de segunda oportunidad, explica por qué Baerbock está a favor de seguir formándose con, bueno, un BAföG llaman, de que sigan las becas BAföG. BAföG llaman a un tipo de becas utilizadas en Alemania para patrocinar a los estudiantes universitarios. En su momento deliberaban sobre la eliminación de ese programa, por eso aquí la mención. Según Baerbock, la abuela Alma, increíblemente orgullosa, segura de sí mismo y sobre todo afirmativa de la vida y sus experiencias de guerra, son una de las razones por las que desarrolló una pasión por el derecho internacional. Bueno, lo recordaba el derecho internacional hasta la publicación de este libro, desde el inicio de eh, la guerra en Ucrania, como así también de el conflicto en la Franja de Gaza, abandonó cualquier simpatía por el derecho internacional, evidentemente. Y pensó en el abuelo Valdemar, atención de esto, y pensó en el abuelo Valdemar que llegó a Frankfurt Oda como oficial de la Wehrmacht durante la retirada, cuando presenció la apertura simbólica de la frontera entre Alemania y Polonia en el puente del Oda. Frankfurt Oda llaman a una ciudad también llamada Frankfurt, pero no la Frankfurt famosa, la del aeropuerto, llamada Frankfurt am Main, sino a una ciudad ubicada en el este de Alemania, en la frontera con Polonia, junto al río Oda, de ahí esto de Frankfurt an der Oda, Frankfurt pegada o a orillas del Oda. Y bueno, recuerdo que en ese acto de campaña, ahí frente a los polacos, ella recordó, frente a Polonia, ella recordó emocionada que bueno que ahora las relaciones con Polonia parezcan tan buenas. Recuerdo a mi abuelo, quien en algún momento como combatiente aparecía por acá, sí, aparecía por ahí en ese puente de retirada con el ejército nazi, ¿no? Después de las barbaridades hechas en Polonia. Lo recordaba ella como algo simpático, ¿no? En esta mezcla de pedantería, desinformación e ignorancia tan característica de esta señora. Podemos presentar quizás adicionalmente, tal vez la única publicación crítica respecto a Annalena Baerbock durante estos últimos días y durante lo sucedido respecto a esta cuestión. Presentemos entonces aquí la publicación de ND, un periódico de baja tirada ligado a la izquierda excomunista, neocomunista. Aquí algunas críticas reales. Valdemar, el abuelo de Annalena Baerbock, como apuntador o como soplón, ¿sí? O como secundario, es el título. Se sabe que el abuelo de Annalena Baerbock era nazi, pero uno duro, un nazi bien duro, bien fuerte, esto recién salió a la luz ahora.
Los frecuentes errores de lengua de Annalena Baerbock han sido a menudo motivo de blasfemia. Por errores de lengua llaman a los furcios, comete furcios todo el tiempo. Aquí, bueno, aparece una traducción incorrecta naturalmente de los furcios en alemán, comete errores con las palabras, generando sentidos completamente adversos a lo que quiere. Por eso aquí, bueno, eso sin mucho sentido. Hoy en día corren por internet salvas de risa, desprecios y burlos como las que alguna vez experimentó el presidente federal Lübke, solo que en el momento de sus errores lingüísticos, el segundo jefe de Estado de la República Federal Alemana estaba enfermo y en el camino a la demencia, pero la ministra de Asuntos Exteriores, un caso de psicolingüística, efectivamente comete errores todo el tiempo. Bueno, recordarán lo de los 360 grados, ese un ejemplo, pero así como ese 1000, solo que claro, cuando comete un furcio en alemán, eso carece de traducción, pues genera un furcio gracioso para alguien entendiendo el idioma alemán, pero si no, carece de traducción el furcio, ¿no? Además de las correcciones a su propio currículo, le han dado fama de impostora y los numerosos plagios en su libro Now, ese libro Ahora, cómo cambiamos nuestro país, no promovió una imagen de político verde, sino que la dañó. Ahora sabemos por primera vez más sobre su abuelo Valdemar Baerbock y podemos especular sobre las profundidades del subconsciente de la ministra. No mantuvo en secreto a su abuelo y su época como soldado bajo el régimen de Hitler. Al contrario, en repetidas ocasiones ha querido ilustrar la historia con él y su vida como soldado en el pasado. El hecho de que Baerbock fuera un oficial en la reparación antiaérea fue sugerido por su nieta en su libro Codificado, que supuestamente debía presentar su agenda política. Ese libro de 2021 referido recién. Una novedad para el público interesado sobre los detalles de los archivos de la Wehrmacht que fueron descubiertos por periodistas curiosos del magazine de la publicación Bunte. Nos enteramos de que sus superiores nombraron al abuelo Valdemar soldado dedicado en 1941 y también se dice que estaba completamente arraigado en el nacionalsocialismo. En 1944, Baerbock recibió la Cruz de Mérito de Guerra con Espadas bajo los nazis. Esto se consideraba un alto premio por méritos especiales en operaciones bajo armas enemigas o por méritos especiales en la guerra militar. En el expediente de Valdemar se encuentran estas valoraciones. Persona práctica destacada, con mucha iniciativa y nacional socialista incondicional. Cuando se les preguntó a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmaron que su jefa no había tenido conocimiento previamente de este expediente y que no tenía conocimiento de estos documentos. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores, aquí comienza una crítica interesante y la única verdaderamente publicada en los medios alemanes. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores incluía a su abuelo Valdemar en sus discursos y declaraciones, parecía orgullosa y alegre al mismo tiempo. Sí, efectivamente, así recuerdo yo también sus declaraciones. Por ejemplo, en mayo de 2021, en una conferencia en el grupo de expertos estadounidenses Atlantic Council, charló alegremente sobre la Europa ampliada, contó cómo estuvo en 2004 junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores Joschka Fischer en el puente de Frankfurt-Oder y tomó participar en esta reunificación de Europa, es decir, la reunificación, la reunión de Europa, y luego continuó divagando en inglés. Y ese fue realmente el momento en que pensé, wow, no solo estamos apoyados en Joschka Fischer, sino también en nuestros abuelos. Qué barbaridad dicha, claro, efectivamente, los nazis y el abuelo de ella seguramente también, efectivamente querían la, la unificación de Europa, pero querían la unificación de Europa bajo el yugo nazi, querían el Tercer Reich sobre toda Europa. Así que esta reunificación de Europa actual o ligada a la Unión Europea, no en este momento, sino por lo menos en 2004, no respondía al deseo y al legado de los abuelos. Los abuelos querían conquistar Europa, no la unidad de Europa. Pero bueno, así de superficial y de ignorante esta señora. De pie victoriosamente sobre los hombros de nuestros abuelos. ¡Wow! Una mujer tiene que resolver esto primero. La política de distensión de Willy Brandt puede haber quedado en el camino, pero Annalena Baerbock se ve orgullosa sobre los hombros de su abuelo, fallecido en 2016 a la edad de 103 años, y que una vez luchó en ese mismo puente en Frankfurt-Oder, como ella dijo al público. Eso fue a principios del 45. Las primeras reacciones tras el descubrimiento de los expedientes, sin embargo, son extrañas. De repente hubo un gran encogimiento de hombros por todas partes, así, y realmente es una buena caracterización de la reacción de todos los medios, así como, oh, bueno.
No hay poder, opinan las columnas del periódico de derecha Focus, que por lo demás nunca pierde la oportunidad de agitar, blasfemar y enfurecerse contra cualquier partido verde. Franz Josef Wagner, el escritor de la epístola de la carta en la página 2 de Bild, también interviene con camaradería y escribe: en casi todas las familias alemanas hay un abuelo que guarda silencio sobre los horrores de los nazis. Esto lo recién leído. Pero, ¿qué pasaría si 24 horas después del ataque de las tropas de Putin a Ucrania, el ministro o la ministra de Asuntos Exteriores dijera que las sanciones impuestas por Alemania arruinarán a Rusia? ¿Y qué pasa si luego le dice alegremente al Consejo de Europa que estamos librando una guerra contra Rusia? El abuelo Valdemar sigue de gira como sencillamente un apuntador del ministro de Asuntos Exteriores en enero de 2023, apuntador en el sentido de un soplón, ¿no? Como una voz apuntando al oído de Annalena. Bueno, esta es la pregunta, ¿sí? Lo del pasado nazi del abuelo, una cosa del abuelo, pero cuando acomete con estas barbaridades como queremos arruinar a Rusia, estamos librando una guerra contra Rusia, cuando Alemania no participa directamente en una guerra contra Rusia, bueno, ahí de repente ese legado familiar aparece en cuestión, aparece en duda, ¿no? Respecto a su, a su influencia. La ministra de Asuntos Exteriores tiene una comprensión muy limitada de la historia. En un programa de entrevistas, por ejemplo, hizo aparecer tanques ante los ojos del espectador como en el siglo XIX, aunque este tipo de máquinas mortales de acero solo se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. En Twitter elevó a Nigeria a la categoría de ex colonia alemana, a pesar de que este país africano había sido conquistado y subyugado por los británicos. Namibia, colonia alemana en África, no Nigeria. Qué bruta, por favor. Y luego está el reclamo de felicidad mundial de la nieta, que corre por todo el mundo porque sin ella las guerras y los conflictos no se pueden resolver y los derechos humanos están en peligro. ¿Es este engrandecimiento personal también un legado de la época del abuelo como maestro? Sí, Alemania quiere volver a ser feliz al mundo y se está armando para ello. Todo esto escrito de manera irónica, obviamente. ¿La arrogancia instructiva pronto será seguida nuevamente por una acción militar? En cualquier caso, la jefa de la diplomacia alemana no parece confiar únicamente en la diplomacia si se toma en serio su lenguaje militante, especialmente contra Rusia. Me deslicé brevemente a una trinchera, dijo a Spiegel, un medio, en agosto de 2021, cuando inicialmente lanzó una campaña de difamación contra sus críticos debido a los numerosos plagios de su libro. Zanja, el abuelo Valdemar te envía saludos. Se han reído mucho de los constantes lapsus lingüísticos. Todavía no se ha hablado del oscuro subconsciente, una tarea para los psicólogos. Bueno, esta es la única expresión crítica de esta noticia llevada a cabo por este medio, un medio de, sí, ligado a la vieja Alemania democrática, la vieja Alemania eh, eh, comunista. Bueno, esa es la situación de los medios en Alemania, con excepción de los medios de alguna manera considerados outsiders, ¿sí? Marginales. Todos presentan la misma narrativa de bueno, presentar una deriva hacia el autoritarismo cada vez mayor como una defensa de la democracia y de la libertad. Podemos presentar como cierre algunas declaraciones bastante interesantes respecto a lo referido ayer, a las palabras de Trump, las cuales desencadenaron una ola de repercusiones en Europa, esto de si no realizan su contribución a la OTAN, nosotros no vamos a responder por la defensa de los europeos e incluso vamos a patrocinar a Rusia en sus ataques. Sin nada más y nada menos que eso dicho por Trump hace 2 días, esto generó un vendaval de críticas y de reacciones. Hoy mismo apareció la reacción de el jardinero Borrell. Quería presentarlo hoy porque ayer cuando realizábamos un análisis, presentábamos la noticia de Trump, no habían aparecido todavía. Antes de esto, recordamos naturalmente, demoledores y demoledoras, por favor, acompáñennos
con el like, con el pulgar arriba, y recuerden también aparecer suscritos al canal con la campanita de notificaciones. Nos pueden acompañar a través de Facebook e Instagram, también a través de TikTok y Rumble, y si nos quieren ayudar con un aporte a través de PayPal o mismo una membresía, bienvenido naturalmente, nosotros agradecidos de corazón. Aquí como siempre, sin necesidad ahí de paso, pero lo llaman los periodistas y él no puede abandonar los focos, las luces, y va a presentar esta nueva versión de Borrell, la versión de Borrell irónico, la versión de Borrell sarcástico. Atención a esto, vamos otra vez. Let me be sarcastic. ¿Algún comentario sobre los dichos de Trump? Puedo ser sarcástico, así como con una sonrisita sobradora. Let me be sarcastic. Puedo ser sarcástico. During this campaign, we will see and listen to many things. Durante esta campaña electoral en Estados Unidos vamos a ver y escuchar un montón de cosas. Let's be serious. Pero seamos serios. NATO cannot be a la carte military alliance. La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, pero evidentemente sí, representa una alianza militar a la carta. Cannot be a military alliance that works depending on the humor. No puede ser una alianza militar dependiente del humor. The president of the US on those days. No puede ser una alianza militar dependiente del humor del presidente de los Estados Unidos según el día. It's not yes, now yes, tomorrow no, it depends who are you. Sí, no, depende quién sos vos. No, come on, let's vamos. be serious. Vamos, seamos serios. Bueno, para Borrell la seriedad no nada más responde únicamente a el ataque contra Rusia y el patrocinio de la guerra contra Rusia. Si alguien lo rechaza, entonces aparece caracteriza él a la alianza como una alianza militar a la carta. También podríamos caracterizar como a la carta la decisión de el gobierno de Biden de patrocinar la guerra, de motorizar el conflicto, lo mismo que los gobiernos anteriores, en un marco de muerte cerebral de la OTAN, así lo había llamado el propio Macron. Eso también a la carta, pero bueno, esa carta permitida, la carta de platos principales antirrusos permitida, pero la carta de postres prorrusos, o por lo menos no antirrusos, neutrales respecto a Rusia, de Trump, esa completamente rechazada, esa carta, ese menú en el restaurante de la OTAN. Let's be serious. Seamos serios. NATO cannot be an alliance à la carte. La OTAN no puede ser una alianza a la carta. It exists or it not exist. O existe o no existe. But I'm not going to spend my time comment any silly idea that comes during this electoral campaign in the US. Pero no voy a perder mi tiempo comentando cualquier idea estúpida que se dice en la campaña de los Estados Unidos. Y media vuelta y así con una actuación. Después del comentario, después de su intervención teatral, abandona indignado el estrado. Ay, no voy a comentar. Bueno, ya he hecho el comentario, Borrell. Qué personaje, qué pedante, qué soberbio. BEU. Bueno, esto apareció hoy respecto a lo de Trump, por eso lo queríamos presentar aquí, antes del final de esta transmisión del día de hoy. Recuerden una vez más acompañarnos con el like, eso nos ayuda contra la censura. Por cierto, recuerden también que este viernes vamos a realizar una charla con el profesor Antonio Alonso Marcos, un viejo amigo del canal,
bastante tiempo atrás la última charla con él, así que seguramente presentará muchas cosas muy interesantes. El domingo, como siempre, una charla con Fernando Moragón, y para la semana próxima, una vez más, presento el trailer, de alguna manera, el anticipo de novedades y noticias muy, pero muy importantes para el canal. Vamos a realizar el lanzamiento de algunas cosas muy, pero muy interesantes. Así que, demoledores y demoledoras, atención, acompáñenos con mucha atención porque vamos a presentar algunas cosas muy, muy buenas, ¿sí? Redondeamos por hoy la transmisión, demoledores y demoledoras. Hasta el día de mañana. Los quiero mucho. Muchas gracias, Beatriz Pulido, como siempre, por la moderación, y hasta mañana.